Y bienvenidos a la sala Divergente del programa número 46. En esta ocasión tenemos a un personaje muy polifacético y bastante activo, ¿no? Se trata del malagueño Francisco Lara Sánchez, ¿no? Entonces voy a relatar brevemente sus aspectos biográficos así por encima. Francisco Lara Sánchez nació en Málaga en el año 1947. En 1965 obtiene el título de mecánico tornero. Ya en 1972 se hace ingeniero técnico. En el año 1980 es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. En 1997 se hace doctor en Psicología y ha sido profesor de la UMA durante 10 años, ¿no? O sea, la Universidad de Málaga. Luego ha impartido cursos, conferencias, etcétera, y es autor de una docena de libros, ¿no? Sobre historia, emigración, psicoterapia. Actualmente está acabando un libro sobre el FLP de Andalucía, que ya nos explicará un poquito de qué va el tema. Sí. Y también desarrollando un extenso libro sobre la historia de la Málaga flamenca o la Málaga cantadora, ¿no? Así que buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, buenas tardes y gracias por permitirme esta plataforma, sobre todo en unos tiempos que los forums escasean. Pues yo encantado, ¿no? Después de tantos años siguiéndote en las redes sociales y tantas cositas que hemos ido compartiendo, ¿no? Bueno, de tu parte, pues has subido bastantes artículos sobre el flamenco, también otras cosas sobre historia, la política en España. Y bueno, nos conocimos una vez en Arroyo de la Miel, hace relativamente pocos años, y se me ha ocurrido pues entrevistarte para que nos hables de tu experiencia como persona, tu experiencia como ser humano, asimismo como tus inquietudes, la vida que has vivido en relación a los temas que te han interesado. Por ejemplo, la política, ¿no? La vida social, la vida cultural. Y bueno, pues como hemos comentado antes ya en privado, pues íbamos a hacer un repaso en esta primera parte, desde tu infancia hasta la época ya que empezó la transición o la Constitución española. Las elecciones. Así que, por ejemplo, bueno, empezando por tu infancia, ¿no? Los años 40, ¿qué recuerdas de aquella época, tus primeros años de vida? Los años, yo, mi nacimiento es el 29 de abril, como ves, soy Tauro del 47, Ajá. y entonces en el hospital que se llamaba el 18 de julio, donde estaba la subdelegación del gobierno, y empiezo a tener muy pronto memoria. Y lo localizo por dos películas que recuerdo que tendría que estar yo en torno a los 3 años, que era la de Viva Zapata de John Ford y La Máscara de Hierro. Pues son muy pequeños, pero me impresionan, y en los libros míos de historia del cine lo he localizado, y era el tiempo más o menos en que se habían proyectado los cines de barrio de Málaga. Entonces los años 40 son años muy difíciles, entre otras cosas porque hasta bien avanzados los años 40 están los hombres de la sierra, está el maqui, las contiendas tanto de la policía, el ejército y la Guardia Civil en los pueblos, y eso es muy importante. Uh-huh. No olvidemos que Nerja hasta el año 56 está bajo estado de guerra, y en Torró hasta el año 55 a las 5 de la tarde la Guardia Civil en la Plaza del Pueblo pasaba lista para los que tenían que volver del campo, para que nos ayudaran a la parte hacia Granada, y si algunos faltaban pues iban a buscarlo. Hay algunos libros que son interesantes sobre esta época, uno de Encarnación Barranquero sobre las mujeres malagueñas, la represión franquista, Cristian Martín Serón, que fue su tesis doctoral, La paz de Franco, la posguerra en Málaga, que es con el que vamos a compartir el libro, yo ya he hecho en mi parte, que es la historia del Frente de Liberación Popular. Ya hablaremos cuando surge en el 58. Y después hay una serie de películas que son muy ilustrativas y que recomiendo. Una son Las bicicletas para el verano,
cuando he dado conferencia y aparto del 39 suelo poner la última escena, que es cuando Agustín González, que hace una interpretación muy buena, un contable de una empresa de licores, de aguardiente en Madrid, etcétera, los empresarios huyen y entonces autogestionan, que eso fue una de las fórmulas que se utilizó durante la Guerra Civil, sobre todo los movimientos libertarios, anarcosindicalistas, etcétera. Y entonces le dice al hijo que posiblemente va a ser detenido. Entonces el hijo dice, pero papá, ¿no ha venido la paz? Dice, no, lo que ha venido ha sido los vencedores. Después hay otra película muy interesante que también de trabaja con Concha Velasco y el escritor este y actor, bueno, ahora me acuerdo dentro de un rato, que se llama Pim Pam Pum Fuego, porque se ve todo el tema del maqui cuando intenta huir y cómo es el extraperlo, todo lo que se está especulando en aquella situación. Y otra que también podría ser interesante se llama Soldado de Salamina, porque es sobre precisamente el que tiene el primer carnet de Falange y luego el hijo, el que empieza a hacer las canciones clandestinas en los años 60. Bueno, pues toda aquella que se nos pasaba, hay unas ascua en Asturias que calientan toda España cuando las huelgas, cuando el fusilamiento de tal y etc. Hay un libro muy interesante y es que cuando Gerald Brenna vuelve a Málaga, que se llama, no sé si se puede apreciar ahí, La faz actual de España, este libro lo escribe cuando vuelve para su casa hacia Churriana, y entonces desde que entra en el tren y pasa de Peñaperro hasta que llega en Málaga, se toma un café cerca del Café Central, está hablando de todo lo que va viendo y va comparando. Y es muy interesante. Ese libro, esa edición del año 50 en Losada de la Argentina, y lamentablemente aquí no se editó hasta el año 81. Porque en los años 40 que predomina, bueno, se trata de morder a un tipo de mujer que va en acorde con el nacionalcatolicismo, que es el que va a imperar. Incluso se llega a decir que la mujer polvorín del pecado para el hombre. Hay declaraciones de obispos de que el peor mal que se ha hecho en el mundo es haber creado el cine. Todavía no estaba la televisión. Y entonces se va tratando de mordear. De todos modos, en esa época, curiosamente, hay una sevillana, María de los Reyes Lafite, que además es condesa, que publica La guerra secreta de los sesos. Y entonces trata de defender un poco la situación. Después va a aparecer una gaditana que también va a tener enfrentamiento por sus publicaciones. Y es unos años muy duros porque son los años que hay campos de concentración, donde están los almacenes. El centro comercial Eroski, al lado de Vialia, había un campo de concentración. En Málaga, en los años 50, sí, ¿no? Sí, en los años 40. Hasta final de los años 40 hay fusilamiento. Incluso Oceano, el familiar de Mussolini, cuando va a Sevilla en el 47 o el 48, se extraña de que siga habiendo fusilamiento, porque en Sevilla pronto se levanta Queipo de Llano y vence pronto, y la resistencia no es como en otros sitios. Málaga la abandona la República, no le envía nada, incluso al principio cuando se levantan los trabajadores y van a pedir armamento se lo niega. Málaga fue un abandono, mal llamado porque decían que era economía de guerra, que no se podía enviar ni un avión ni un tanque a defenderlo. Entonces, dentro de todo el panorama que se va elaborando está la sección femenina, que era un servicio obligatorio, pero por otra parte tenía el tema de la escuela de hogar, que en aquella época el analfabetismo era muy elevado, y entonces le enseñaban a las mujeres, pues, si tenían un niño, cómo había que lavarlo, tareas de ese tipo. Después van a fomentar, y algo que es importante, incluso por ahí tengo la carátula de un disco, que son los coros de danza, de baile y de danza, porque recuperan una serie de cosas que después se ha ido abandonando, precisamente cuando venía la democracia. Son por los cantes, los bailes que habían en los pueblos malagueños, etcétera, ¿no? El flamenco en aquel momento tiene que sobrevivir. Aparece pues, el libro de Pepe la Matrona, van a la juerga de quien las puede pagar. Juanito Valderrama, en una extensa biografía que le hace Antonio Burgo, explica incluso cómo Queipo de Llano ya sabía cuando iba a entrar en un sitio, porque estaba funcionando la quinta columna, que era lo que estaba en aquella parte, estaba informando. Entonces le dice, pues
Juanito Valderrama va a dar un recital en tal sitio. Que curiosamente Juanito Valderrama entra a pasar a hacer la mili por la República en una sesión, una milicia que se llama Fermín Salvosea, que era el anarquista famoso gaditano, se le entendía por el Cristo anarquista, porque venía en enero a Málaga y se bañaba en la playa desnudo. Entonces el flamenco, que en aquel momento es para sobrevivir, ya al final de los años 40, el primero que graba es el búho o el lechuga, sí, es un cantao el primero que graba un disco, y un disco, me refiero a una película, y después se hace con Carmen Amaya. Y ya se descubre que el flamenco, y sobre todo los años 50 y la copla, da mucho juego para aquel tiempo, porque claro, el refugio, sobre todo los años 50, son los cines de barrio. Cine de barrio, íbamos yo con mi abuela, yo con otro, entrábamos a las 5 de la tarde, te llevaba un cacho de pan con un trozo de tortilla, la botella de agua, y salía a las 10 de la noche para acostarte, ¿no? Aparte que eran sitios que estaban calientes, etc. En los años 40 está lo que es la acción católica, que era un poco de lo que se denominaba de los señoritos. Curiosamente, uno de los que pintorreaba con los señoritos en Madrid, la Gran Vía, los carteles, porque eran obscenos, los carteles de cine, etcétera, y que acaba siendo el guía espiritual en cierta forma de Franco. Al final de los años 50 se va al pozo el tío Raimundo, y cuando muere, pues enterrado con la bandera comunista, que era José María Llano. Son los cambios que van dando. Tuvo una cosa importante que lo explico en la historia del Frente de Liberación Popular, que crea lo que se llama el SUT, el Sindicato Universitario de Trabajadores. Y entonces los universitarios durante el verano podían ejercer. De hecho, el primer campamento se monta en Almería, donde había unas minas de oro que duraron hasta los años 60, en una pequeña veta, y después ya en Córdoba, etc. Y en ese momento surge en el 46 lo que se llaman los movimientos de acción católica especializada, que son distintos a la acción católica un poco que se denominaba de los señoritos. Y nace la OAC, Hermandad Obrera Acción Católica. Y al año siguiente los jesuitas, que siempre van montando sus cosas por otro lado, crean Vanguardia Obrera. Y bueno, esto con el tiempo van acabando en sindicatos y situaciones de ese tipo. Entonces yo, en el momento que nazco en el 47, recuerdo poco. Bueno, lo primero, cuando abro el ojo, es una habitación muy pequeña en calle Inestrosa, en el número 2, era una habitación, la cama, la silla y tal. Y después ya nos pasamos enfrente al número 6 de calle Inestrosa, en una sala que tenía 12 metros y medio, porque la otra era de luz, no tenía luz natural. Y ya ahí, pues, con mi abuela, mi padre, mi madre, y después 2 hermanas detrás que venían. Es decir, que aquello era un hacinamiento total. Me recuerdo con mucha importancia que a las 2:30 los que tenían, generalmente solía ser una viuda, posiblemente de militar, tenía una radio, porque en aquella época lo que funcionaba era Radio Galena, que era una radio casera, y que solían decir siempre Radio Nacional, Bodegas Nogués, conectamos con Radio Nacional de España en Madrid. Y sonaba un cornetín, el que luego nos enseñaron cuando fuimos a la mili para que te pusiera ti, tal. Y bueno, y entonces eran los partes, eran casi partes militares. Y ya en los años 50 la situación va cambiando un poco, porque ya cuando en los años 47 se está viviendo una doble moralidad, porque están las comisiones. Aquí tengo un informe de los años 47. ¿Se puede ver? Por Rosillo, si lo aleja un poco, lo acerca hacia ti, hacia tu cuerpo. Ahora, ahí, un poquito, sí. Bien, estos son unos informes de moralidad pública en España, ¿no? Entonces, la prostitución está autorizada hasta el año 56, las casas son oficiales, registro. Es curioso, muy avanzado, ¿no? Hasta el año 56. Sí, y en el año 56 no se suspende, sino que lo que se persigue al proxeneta, porque se celebra el Congreso de Eucaristía en Barcelona y presionan mucho los obispos de que eso es incompatible con la moral. Es decir, que hay una doble moralidad. Aquí, por ejemplo, en Málaga, cuando se hace ese informe, que se reúnen periódicamente y ven las fotografías de las grandes señoras
de la alta sociedad, con el informe de la policía, el sacerdote, etcétera. En Málaga había 147 registradas, 147 casas en Málaga, amén de las que se dice que eran clandestinas, y se iban elaborando unos informes sobre la moralidad. Entonces aparecen los cines, los baños del Carmen, etcétera. Es muy importante leer en un trabajo y una conferencia que leía un poco todos los de Andalucía, porque salen los de toda España, ¿no? Curiosamente, Claro. pues entonces se indica que en Málaga no existe ningún problema de droga en aquel momento, las ventas, donde van los pervertidos con los señoritos, etcétera. Y entonces está funcionando en ese sistema. Se está estableciendo una doble moralidad, porque por un lado se reprime, se obliga de que porque la mujer es la fuente del pecado y toda esa historia, y por otro lado estaba legalizado, ¿no? Después, en el año, ya cuando entramos en la década de los años 50, pues ya cuando ha perdido la Segunda Guerra Mundial, todo el movimiento de los nazis, ya los italianos se había hundido, etcétera, pues sabe que Franco hace un giro importante y entonces se va acercando para todo el movimiento que le puede apoyar en aquel momento. Por otro lado, ya el Partido Comunista ha dejado abandonado totalmente a los hombres de la sierra. Hay una reunión porque además Stalin ya plantea en el 48 que hay que hacer el entrismo. Es decir, hay que penetrar dentro de las instituciones. De tal forma que en Sevilla tienen hasta un falangista que se mete y cuando ya lleva un tiempo lo localiza y obviamente pues lo fusilan, ¿no? Y en ese momento hay una película muy interesante que hace entonces Pepa Flores con Antonio Gade en el norte. Está tomada sobre algunos datos de unos guerrilleros de aquel momento y se ve el abandono absoluto en que se encuentra. Después, porque el movimiento del MAC y de la sierra aquí tiene dos tendencias. Una, los que son, oye, Sí, sí, sí. ¿tú me ves? Sí, sí, perfectamente. Ah, pues yo es que no te veo, no sé por qué será. Bueno, yo no me muevo, los que estaban con el tema del Partido Comunista y los que son del movimiento libertario, donde destaca Bernabé, que era un guardia civil de Ronda, que entonces también pues todo esto van cayendo porque ya la Guardia Civil y con el ejército lo va exterminando y van desapareciendo. Entonces fue importante el movimiento del maquis, ¿no? Porque Sí, duró bastantes hay, años, ¿no? fíjate, hay un personaje porque en el movimiento libertario se dan unos personajes muy interesantes. El caso de Cipriano Mera en Guadalajara, la batalla de Guadalajara, un campesino. Y en Málaga hay Cipriano Damiano, que es de Totalán, donde se supone para alguno que nació Antonio Molina, porque los padres de Totalán. Este era un campesino y llega a alcanzar un grado importante de destreza. Tiene un libro que se llama La resistencia libertaria, de tal forma que cuando está en la zona gaditana, en un campo de concentración, como sabía un poco escribir, está haciendo cosas en la oficina y con el talón, con la parte de goma de una alpargata, hace un sello con el cual pudo liberar a una serie de presos haciéndoles pase de salida. Es un hombre muy famoso, de tal forma que en los años 60, cuando ya Marisó todavía es Marisó, se está fotografiando en una comida con Marisó cuando es buscado por la policía por muchos sitios. Se le llamaba entonces el hombre de las mil caras. Ya luego va a reaparecer con relación a la revista Interview, que es el que va a llevar el archivo y empieza a sacar cosas sobre la represión en los años 40, 60, el tiroteo que hay en Málaga con el Raya, y una serie de cuestiones que son importantes. Y Entonces ya en cuando, el año 5. perdona que te interrumpa, Sí. supongo, ¿cuándo empezaste con tu inquietud política y social? Supongo que sería ya sobre los 20 años, más o menos, ¿no? No, es antes, O mucho porque antes. ya cuando entramos bueno, en el 58 se crea la Iglesia San Antonio de Cuatro Caminos de Madrid, se crea en septiembre lo que se llama el Frente de Liberación Popular. Participan muchos intelectuales porque es la época ya en que empieza el diálogo cristiano-marxista y curiosamente el único obrero que hay es Murillo, que es un obrero de Sevilla que trabaja en la fábrica de contadores.
Entonces participa y colabora mucha gente, sobre todo de la Hermandad Obrera de Acción Católica, y después lo que va a ser la JO, la Juventud de Obreras Católicas, que era el periodo para los aprendices, y cuando ya pasaban la mayoría de edad, pues se entraba en la OA. A finales de los años 50 ya Franco se da cuenta que con el sector de los falangistas eso no puede funcionar, y entonces cuando da entrada al Opus Dei, López Bravo, López Rodó, Alberto Ullastre, etcétera, y se crea lo que es el plan de estabilización, sí, y que va a empezar en el año ya 69-59. Entonces, en ese momento se ha producido una gran emigración interior hacia Madrid y Barcelona, que van aterrizando en las zonas suburbiales, lo que se forma del Pozo el Tío Raimundo, La Bota en Barcelona. Todo eso lo reflejo en el libro ese que fue premiado y no publicado con el primer premio de Blas Infante. En Barcelona era famoso la patrulla del Sargento Bun, que esperaba en las estaciones a los inmigrantes andaluces, extremeños, se los llevaba al Montjuïc, los encerraba allí en unas casetas y luego los metía en el tren y lo enviaba otra vez hacia abajo. Lo que pasa es que después había muchos procedimientos de entrada. Y en Madrid incluso se intentó a mediados del año 50 hacer un decreto para que poder entrar en Madrid se tenía que ir con un contrato de trabajo. Entonces aquello se denominó... O sea que no querían a todo el mundo allí, aunque fueran españoles. No, y además es muy duro. El Puyol y toda esta gente son los que crean lo del charnego, como se le denominaba de forma despreciada. Hay un escritor, Francisco Candel, que publica un libro, Los otros catalanes, y se vaya y bueno, dice, pues los andaluces han hecho lo de las vías del tren, los extremeños han hecho lo del metro, los otros y tal, ¿no? Porque la emigración interior andaluza durante los años 50 tira para esos puntos, Madrid, Barcelona. De hecho, en Jaén, que tuvo un alcalde, Juan Barranco, si mal no recuerdo, era de Jaén. Cuando ya viene la democracia, hay momentos que en Madrid hay más gente de Jaén que en la propia capital de Jaén. Fíjate a qué niveles se llega, ¿no? Y a finales de los años 50 todavía está sometido a la ley de bandidaje y terrorismo. Cualquier intento de protesta laboral pues es considerado un acto de sedición, con lo cual se va a consejos de guerra, etcétera. Se producen algunas manifestaciones, la huelga de tranvía en Barcelona, etcétera. El PS lanza dos huelgas generales, entonces denominada Huelga Nacional Pacífica, la del 58, que es un fracaso absoluto, y la del 59, que se vuelca totalmente el Frente de Liberación Popular, conocido como el Felipe, en la sigla, lo cual le supone la caída de todo el aparato que tiene, consejos de guerra, etcétera. En ese año hay una película muy interesante. Yo era pequeño y entonces la vi en el Cine Duque, un cine de barrio, que es La Venganza. Curiosamente la dirige Bardem, que como sabe era del Partido Comunista, en color, y trabaja Carmen Sevilla, Ralph Bayone, que es un italiano, y consiste con otros personajes en las cuadrillas de segadores andaluces que van subiendo hacia arriba, hacia Madrid. Es una película muy interesante por las canciones, qué tal, porque en un momento, cuando se van aproximando a un pueblo, viene el maniajero, que era los encargados, los capataces que contrataban, y los contrata. Ellos se extrañan y se van a trabajar porque no saben que se ha declarado una huelga, y además se ve la Guardia Civil, no interviene, y claro, la gente pues empieza a acusarlo de esquiroles, etcétera, ¿no? Y es curioso que esa película la dejara pasar la censura, porque se ve es realmente una forma de divulgar la huelga y frente a los esquiroles. Y es muy interesante. Después vienen a hacerse otra serie de películas más sobre los tópicos andaluces, en la cual interviene Carmen Sevilla, que es la bailaora. Los artistas flamencos en aquella época estaban muy mal vistos. Ocurre con el flamenco algo similar a lo que ocurre con el tango, es totalmente condenado porque son cosas pecaminosas, etcétera, que se enamora con el torero, el hijo del señorito y toda esa época. Y entonces ya eh, también aparecen los niños y niñas cantores en la época de Joselito, de Marisol, etcétera, y
muy importante el dúo que forma Manolo Caracol con Lola Flores. Son una serie de películas durante un tiempo. Hay que destacar una cosa muy importante en el 56, y es que en Córdoba, el Ricardo Molina, que es un poeta cordobés, con Anselmo González Climent, que aunque es argentino, pero la madre era andaluza, un flamencólogo, el primero que además crea la palabra flamencología, que es un título de un libro suyo. Se crea el segundo concurso nacional de cante flamenco. El primero, como sabe, fue en el 22 en Granada, que es el que participa Manuel Falla, García Lorca, etcétera. Y uno de los que obtiene un premio importante, un niño de pantalón corto, que era Manolo Caracol. Pero en este del 56 sale un cantao de Puente Genil que casi gana todos los primeros premios, y es Fosforito, que luego va a tener una aparición muy importante en Málaga porque se va a casar con una bailadora de Málaga que actuaba en el tablao de Mi Bonilla. Entonces, en esos años era el flamenco un punto de referencia muy importante, ¿no? Sí, era un punto cultural. de referencia, y despectivamente lo han tratado la ópera flamenca y que tal. Ahora se está recuperando un poco más, pero un momento en que los cantadores tienen que vivir. El ejemplo más claro es Juanito Valderrama, que tiene que grabar copla, Manolo el malagueño. Hay una serie de gente que tienen que tirar hacia la copla, porque es lo que en aquel momento predomina, con el bolero, los bailes y los estilos que hay. Pero a su vez saca una antología del flamenco profunda, y donde hay cantes grandes y hay cantes importantes. Y en un principio se le ataca despectivamente, pero es una época de muchos tablaos, de tal forma que yo planteé en el libro, en los años 50, en la búsqueda del éxito, hay que irse a Madrid. Y a Barcelona, como la migración es muy fuerte, la migración andaluza, ellos ya están asentados allí y surgen pues cantidad de tablaos flamencos. Y en Madrid pues lo del Caracol, en Madrid está poblado, Villarrosa, es decir, todos los cantadores, hasta el propio Paco de Lucía con su familia, tienen que emigrar a Madrid porque es donde se puede triunfar y donde se puede grabar discos. Incluso en parte se ve también con el caso de Camarón. En los años 60, la pregunta, ¿algunos sí, de estos personajes del flamenco o artistas de esa época, estaban algunos de ellos metidos en el mundo así de la subversión política? No, ¿O de alguna eso forma? ya, no, va a aparecer en los años 60, pero es curioso. Málaga, que tiene una represión muy grande, porque era considerada Málaga la Roja, la Málaga anarquista, en parte hasta eso influyó para que la República no lo apoyara, porque estaba en manos del otro extremo. Flor el Gaditano, que obviamente es de Cádiz, se viene y se esconde en Málaga, pero está actuando porque no quiere que lo envíen a la mili. Entonces la mili eran 3 y casi se te alargaba hasta 4 años, y está refugiado en Málaga, pero está actuando, lo cual quiere decir que había un abrigo, porque entonces en Málaga había muchos tablaos, el refugio, que sabe que lo he mencionado en FIBO en los artículos, incluso estaba allí cerca de la Alcazabilla, incluso se hizo una famosa película. Se rodó una película, estaba la bodega andaluza en la Plaza de las Flores, más adelante en los años 60 ya nace la Gran Taberna Gitana, etcétera. Es decir, Málaga tenía una cobertura de flamenco muy importante, y además florecían los artistas porque era algo natural. Cuando ya nos metemos en los años 60, que ya con el plan de estabilización se da apertura para la emigración, sobre todo lo que yo denomino en mi primer libro, la euroemigración hacia Francia, Suiza y Alemania, cuando alguna gente, lamentablemente incluso en la universidad, dice, es que no nos acordamos de lo que era la emigración, es que no tienen ni idea de lo que era la emigración. El filtro que colocaba, sobre todo Suiza, para que entrara un emigrante era tremendo. Cualquier cosa que pues no sé, que hiciera un tic con el ojo, que cogiera un poco, inmediatamente no te daban contrato. Además eran contratos temporales, renovables, etcétera. Luego la migración sí va a tener también mucha importancia, y sobre todo porque hay sitios como en Barcelona, que a medida que iban llegando los andaluces y en lo de Málaga principalmente y tal, pues iban en la zona de los barrios, que inicialmente son asentamientos chabolistas, pues van reconstruyendo y reproduciendo un poco lo que eran en su pueblo, y luego montan hasta su rocío pequeño y cosas de ese tipo. Y
ya los años 60 se va a producir un cierto desarrollo importante porque surge el boom del turismo con la Costa del Sol y otros puntos importantes, la llegada de turistas de una forma masiva porque empieza aquello de Spain es diferente y la remesa de los emigrantes. Eso va a potenciar unas posibilidades y un desarrollo importante. Y ahí se produce en todo lo que es la Costa del Sol un asentamiento de tablao flamenco, de café donde se actúa, es decir, de una importancia tremenda, porque en Torremolinos en una noche no podía asistir a todos los sitios que había de flamenco. Podíamos contabilizar cerca de 30 lugares, el Dorado, la Nogalera, tal. El primer hotel importante, el Pez Espada, pero entonces los hoteles suelen tener la parrilla y tienen sus propios cuadros de flamenco y entonces aterrizan desde la Lola Flores, el Antonio González, el Camarón, van aterrizando artistas importantes. Después se hace un flamenco más vulgar porque claro, cuando se comercializa y las cosas crecen mucho, sabe que la calidad suele decrecer. Los años 60 tienen mucha importancia también porque ya se van haciendo determinados tipos de aperturas. Se salen los cines, bueno, los clubes televisivos, cuando ya la televisión se va extendiendo y eso permite pues que en las zonas rurales se está viendo que existe otro sistema de vida, que entra la música, sale la música moderna que ya va rompiendo con la música, digamos, clásica del bolero, el tango, el vals, etcétera y precisamente uno que regresa de los Estados Unidos, que va a grabar un primer disco antes que de los Beatles, luego se llamará Miguel Río, pero el primer disco es Miquel Río. Y entonces empieza a producirse una canción. Aflora una cantidad de grupos de música moderna, de guitarra eléctrica, etcétera. Incluso yo estuve en uno de los grupos antes de meterme con el flamenco. Y para mí es muy importante una cosa en el año 60, es que obtengo el primer premio de pintura infantil de Málaga. Hay una serie de concursos y entonces eran 250. Se ha ido la conexión. ¿Me escuchas? Vamos a ver si se recupera la conexión. Vamos a ver.